Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. A consecuencia de los mensajes que me habéis enviado a través del correo electrónico, del Facebook y del WhatsApp, pidiéndome cómo se podía conseguir una fuente de alimentación para experimentar con circuitos a lámparas termoiónicas, comentaros que este tipo de alimentaciones no existen comercialmente, o al menos yo no conozco a nadie que las tenga o que las venda. Pero bueno, no os preocupéis, pues vamos a hacer una fuente de este tipo que lleve todas las tensiones que se utilizan en los circuitos a válvulas, tanto en receptores como amplificadores, etcétera. Y así veréis que es sencillo y no tiene ningún problema el montarla y el hacerla. Pues nada, así que sin más, vamos a ello. Vamos a analizar la fuente de alimentación que vamos a hacer y la vamos a hacer en etapas. O sea, haremos 3 o 4 etapas. Una será, bueno, de varias tensiones diferentes que se usan en los circuitos a lámparas. Las tensiones que más se utilizan normalmente suelen ser de 250, 150, 200, 250, 300, 350 y hasta 400 voltios en corriente continua. Luego necesitaríamos también una, una corriente anódica alterna de 280, por si nos interesa hacer alguna prueba. Y luego las tensiones de filamento, que las más usuales son de 3,15, 4, 5, 6,3 y 12 voltios de corriente alterna. Y luego ya hemos añadido, pues ya que estábamos, pues un circuito para obtener unas tensión regulable de 1 a 30 voltios en corriente continua, que también puede ser interesante tenerlo. Pues vamos a analizar primeramente lo que es el conexionado y los transformadores. Aquí en primer lugar tenemos, bueno, la entrada de corriente 220, fase y neutro. Lo hacemos pasar por un filtro antiparásitos. Esto es un filtro tipo de ordenador, tipo PC. Un interruptor doble, un fusible. En mi caso le he puesto que tenía uno que es electrónico, pues son de esos que se disparan y los puedes rearmar. Un piloto neón, un ventilador que le pondremos a la parte exterior trasera de la fuente para disipar el aire caliente que pueda haber dentro el recinto, dentro de la caja que vamos a montar todos los componentes, ya que tenemos 3 transformadores y un reostato que disipan bastante calor. Luego le ponemos una toma de tierra y luego ya pasaremos a los circuitos. Aquí del 220 tenemos el primer circuito que nos pasa a través de un interruptor al primer transformador, al TR1, que este transformador nos va a suministrar las tensiones del 24 voltios para
para la sección de la corriente continua regulable de 1 a 30 voltios. Luego tenemos los 12 voltios, que nos servirán para la tensión de filamentos de 12 voltios, que serán alterna, no debe que hacerle nada, va directamente irá a la sección de filamentos, y el 0, que es como una para los 12 y 24 voltios. Luego tenemos otra toma de 220, que esta es lo que será la corriente anódica rectificada. Aquí tenemos un transformador de 220, entrada 220 y salida 280, 0 y 280. Una tensión de 280 y nos irá directamente a una banana que tendremos los 280 voltios en corriente alterna por si necesitábamos trabajar en algún circuito que necesitamos corriente alterna, o sea, por ejemplo, para ver si una lámpara rectificaba bien o, en fin, cosas de ese tipo. Y el otro 280 irán a un puente rectificador de la sección de la sección rectificadora para la corriente anódica. Y luego aquí veis que hemos puesto un reostato. ¿Por qué? Pues para poder regular la tensión de entrada y poder tener desde 50 o 60 voltios hasta los 380 más o menos que nos va a sacar este circuito. Pues ya veis, el reostato está conectado entre fase y neutro y la patilla central pues va conectada a una entrada del transformador de 220 y la otra entrada pues a la otra fase, al neutro de entrada de corriente. O sea que tenemos 220 aquí, o sea, entre el reostato tenemos 220 y aquí pues tendremos la tensión en el primario de lo que le demos a través del reostato. Y luego tenemos un tercer transformador. ¿Por qué ese transformador? Muy sencillo, porque si esos transformadores son de alimentaciones anódicas, esos transformadores son fáciles de conseguir, estos están perfectamente en el mercado sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que si bajamos la tensión de ese transformador, o mejor dicho, si ese transformador de aquí nos diese las tensiones anódicas también, ¿qué pasaría? Que al bajar la tensión o aumentar la tensión del primario para sacar las tensiones que nos interesen en el secundario, también nos variarían las tensiones de filamentos. Y esto es lo que no queremos. Queremos que tener estas tensiones que estén fijas, que no se muevan, y en cambio la que se mueva sea esta. Por eso no hemos tenido más remedio que poner dos transformadores de ese tipo. Ya digo, porque si no, al regular pues si es el mismo transformador, se nos variarían las tensiones de filamentos. Pues esas tensiones pues van a la sección directas a las secciones del filamento, como veremos más adelante, y esto es todo en cuanto al circuito de entrada hasta los transformadores de la fuente de alimentación. Estos son los transformadores que hemos hablado antes, los que vamos a usar. Ese transformador de aquí es el, bueno, es 125-220 y nos da pues entre este y este 12 voltios y 24 entre el otro. O sea que este es un transformador de 12 y 24 voltios. O sea, concretamente es este, es este de aquí, el primero, este. Luego tenemos otro que es el de la corriente anódica, que es este.
Y como veis es 125 también 220. Aquí tiene una salida de 6,3 voltios que no la vamos a usar, y 280 más de 280. Este va a ser el transformador que utilizaremos para la corriente anódica rectificada. Y luego tenemos el tercero, que es el que vamos a utilizar para las tensiones de filamento. Como os decía antes, no podemos utilizar este porque este es, si le veréis, es 350 más 350. Una entrada 220 y tenemos las salidas de 4, 5, 6,3 y 3,15 voltios. No lo podemos utilizar porque al variar el rhestato, al variar la tensión de entrada de aquí de 220, pues nos variarían, aparte de variarnos las de salida, que esta sí que nos serviría, pues nos variarían estas también. Y claro, y eso ya no nos sirve por el tema que hemos hablado antes. O sea que tenemos este transformador que nos irá para las tensiones de filamentos, y este transformador que será para la corriente anódica. Esta sección, que es la de la corriente de los filamentos, como veis, poca cosa tiene. O sea, las salidas de los transformadores pues van directamente a las bananas o las clavijas, a las hembras de las bornas de cada voltaje. Una borna de 3,15, una de 4, una de 5, una de 6,3. Luego tenemos una de 12 y 0 voltios, que es común. Hemos puesto los dos ceros, o sea, aquí juntos. O sea, y aquí ya tenemos todas las tensiones, perdón, de los filamentos. Como veis, esto no tiene ningún secreto. O sea que lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta salida, que es la de 24, va a la sección del alimentador regulable para tensión de corriente continua. Ya digo, y esto es todo en cuanto al tema de los filamentos. Aquí tenemos el circuito de la rectificación de la corriente anódica. Como veis, también es sencillísimo, no tiene mayor problema. Esto ya lo hemos visto antes. Esto es la entrada de 220 del transformador de la alimentación anódica, que es 280 más 280, y de aquí nos pasa al puente rectificador. De aquí nos sale la tensión a través del filtraje, a través de una resistencia bobinada de un 1K2 y dos condensadores electrolíticos de 470 microfaradios, 450 voltios. Y aquí ya tenemos pues la salida regulada de entre 4 y 380 voltios en corriente continua. Todo esto nos lo hace este reostato, que es un reostato de 100 ohmios, puesto en la entrada del primario. O sea, con esto variamos la tensión de entrada, y al variar la tensión de entrada, como es lógico, variamos la tensión de salida. Y luego tenemos aquí directamente al transformador la otra salida de 280, que también va a las bornas de 280 voltios. Y poca cosa más de decir de este montaje. O sea, como veis, súper sencillísimo. Esto no lo habíamos comentado. Esto es un pulsador que conecta una resistencia entre el positivo y el negativo. ¿El por qué? Pues muy fácil. Porque estos cargadores los carga el diablo. Estos condensadores los carga el diablo, como he dicho. Es muy fácil hacer unas pruebas, desconectar la corriente, la quitamos, y pensando en que ya está. Manipulamos y nos puede dar una descarga, una sacudida que nos pone contentos toda una tarde. Y para evitar esto, pues cuando se haya terminado de utilizar la alimentación, se pulsa el pulsador y se descargan los condensadores a través de la resistencia a masa. Y esto es todo. Esto, que parece una tontería, es interesante, es importante, porque ya digo, puede evitar
algún que otro susto. Pues este es el circuito que hemos hablado antes, que hemos descrito. Como he dicho, esto lo hemos montado sobre una placa, pero en superficie. ¿Por qué? Pues como al ser tan pocos componentes, pues me he decidido por montarlo encima una vieja placa de circuito impreso, pero sin utilizarlo, sin soldarle. O sea, lo hemos puesto encima. Ahora la voy a enseñar por aquí. Voy a quitar esto. Bueno, para la alimentación tenemos el transformador, que ya lo hemos visto, y aquí hemos puesto lo que es el montaje. Como veréis, aquí están los dos condensadores, si lo podéis apreciar por aquí, 470 microfaradios, aquí 450 voltios, a ver si puedo quitar el cable este. Ahí. Pues 470 microfaradios y 450 voltios, dos condensadores. Un puente rectificador, que es el de los que teníamos, está superdimensionado, pero bueno. Las resistencias de filtraje, como veis, son bobinadas, pero como no tenía de 1200, pues he tenido que poner dos en serie para hacer los 1200. Y la resistencia de descarga. Y esto es todo en cuanto al circuito del alimentador. Bueno, me falta el reostato. Pues este mazacote de aquí es el reostato de 1000 ohmios. Como podéis imaginar por sus dimensiones, pues disipará bastante calor, por eso el motivo de poner una recirculación de aire. Pondremos un ventilador trasero y una entrada de aire lateral para que el aire caliente vaya saliendo del habitáculo, de la caja, donde irán montados todos los componentes. Y eso es todo en cuanto al tema de los materiales de la corriente anódica. Bueno, y esto es la alimentación, o sea, una alimentación de corriente continua que va de 1 a 30 voltios, como he dicho, en corriente continua. El circuito también es muy fácil. O sea, la entrada, como siempre, el transformador, un interruptor y la salida del transformador a 24 voltios. Aquí hay la central que la aprovechamos, como hemos visto antes, para los 12 voltios de alterna de los filamentos de las lámparas. Y aquí vamos a utilizar solamente los 24 voltios. Los 24 voltios en alterna pasan a través del puente rectificador y aquí ya sale con 40 y pico voltios. Para saber la tensión está, pues, podéis calcularla, la muy fácil, es la tensión multiplicada por la raíz cuadrada de 2 y sabréis qué tensión tendréis más o menos aquí. Esto es un diodo LED y una resistencia piloto para saber cuándo está encendida y apagada. Dos condensadores de filtraje de 3300 microfaradios cada uno, 63 voltios. Un condensador cerámico de 100 nanos. Y aquí tenemos el LM317, famoso LM. Este es un regulador de tensión. La patilla 3 es la entrada de corriente, VI. La 2 es la OVO, la que sale ya regulada. Y la 3 es el ajuste, que va a través de un potenciómetro de 5K a masa. El central también va a masa. Luego tenemos aquí dos diodos. Y esto no es más que para evitar posibles problemas de retornos de corriente. Y una resistencia, esta resistencia es la resistencia que nos da la tensión de referencia para el LM317. Un condensador de 100 nanofaradios. Y aquí le hemos puesto, ¿y esto para qué es? Pues este es un L7818, que esto es un regulador de tensión de 18 voltios. ¿Por qué?
porque como hemos puesto un voltímetro electrónico digital, ¿qué nos pasa? Pues que estos voltímetros tienen que tener una tensión que va desde 5 a 30 voltios. Pero ¿qué pasa? Que como es una fuente regulable, al variar la tensión nos variaría la luminosidad de los segmentos del voltímetro. Entonces le hemos puesto una tensión fija a la alimentación del voltímetro y, las mediciones pues entre el positivo y el negativo. Esto nos va a medir la tensión que tenemos en las bornas de salida y en cambio esta será fija siempre, que será que la alimenta el voltímetro. Esta placa, este circuito lo hemos montado sobre una placa, un circuito impreso, sobre una placa de circuito impreso. Hemos hecho la placa y le hemos puesto sobre el circuito impreso, como veremos más adelante. Los condensadores, veréis que no están encima de la placa. Esto es por espacio, que yo ya tenía una cajita que tenía por aquí hecha de antes y la he querido aprovechar. Y bueno, como el reostato también es un poco voluminoso, pues hemos tenido que poner los condensadores pues fuera de la placa. Pero bueno, no tiene mayor importancia. O sea que ya luego os lo enseñaré y veréis que no tiene ningún problema. Y esto es todo en cuanto a los esquemas de la fuente de alimentación. Como veis, son esquemas muy sencillos y no tenéis que tener ningún problema para hacerlos. Esto, como veis, son componentes súper fáciles de encontrar, súper archiconocidos, de muy poco coste, y incluso el voltímetro este creo que lo compré yo por China, por ahí, y no sé si me costó 1 euro o 2 euros, algo así. Y en fin, bueno, pues eso es todo en cuanto a esto. Y en cuanto al circuito de la alimentación variable de corriente continua, pues ese es el circuito que hemos visto antes, que lo hemos descrito. Vamos a utilizar, como he dicho, el transformador de 12 y 24 voltios. Solo utilizaremos la salida del secundario de 24. El de 12 no lo vamos a utilizar porque hemos dicho que lo utilizaríamos para la lámpara de filamento. Y esto sí, ya le hemos puesto la placa. Hemos hecho montaje sobre una placa de circuito impreso. Y ahora os voy a dejar luego el fotolito y así como está la placa. Como os he dicho, estos condensadores los tengo fuera por problemas de espacio, como veremos cuando montemos. O sea, estos son los dos condensadores, el transformador, los condensadores de 3300 microfaradios, 63 voltios. Y aquí tenemos la placa ya montada. La plaquita montada, como veis, el rectificador, las resistencias y el regulador de 12 voltios. El regulador de la corriente variable, el LM317, como veis, no está encima de la placa tampoco, pero esto no es problemas de espacio ya. Esto es por problemas que tiene que ir montado sobre un disipador térmico porque se calienta bastante y tiene que ir, ya digo, sobre un buen disipador de calor. Y esto es todo en cuanto a el montaje de la parte esta. Ahora os voy a dejar aquí, que eso sí que conviene, es interesante y conviene tenerlo un poco claro. Esto yo lo he conseguido, que yo os aconsejo que cuando hagáis un montaje siempre os bajéis el datasheet por internet de los componentes que vais a usar. En este caso, más que nada es por el patillaje.
El LM317 tiene el patillaje, a ver si lo podemos apreciar más de cerca. Dale un poquitín de zoom. Vale. Aquí tenemos la patilla 1, que es el ajuste. La patilla 2, que es la tensión de entrada. Y la patilla 3, que es la tensión de salida. O sea, 1, ajuste. 2, voltaje de salida, y voltaje de entrada, el número 3. Normalmente hay muchos cacharros de estos, muchos reguladores que lo llevan al revés, llevan el ajuste en medio, en fin, pero bueno, acordaros del patillaje este, ¿eh? Y en cuanto a la intensidad que aguanta, este aguanta casi 2 amperios. Y luego aquí tenemos el 7818, que aquí lleva, veis, el patillaje, vamos a ponerlo así, el patillaje ya lo lleva diferente al otro. Este es, el 1 es la entrada, el 2 es tierra o masa, y el tercero es la salida. O sea, entrada, tierra y salida. Y si os acordáis, antes, el de antes era al revés. Era en ajuste, el 2 salida y el 3 entrada. O sea, tened en cuenta sobre todo los patillajes de los componentes de ese tipo, de los reguladores y transistores. Esto es muy importante. La intensidad que nos aguanta no nos importa, porque como solo nos va a alimentar la tensión del voltímetro y son miliamperios, o sea que no nos va a afectar para nada. Y eso es todo en cuanto al tema de la alimentación regulable. Este es el fotolito del circuito impreso que hemos hecho con el sistema clásico de siempre, que ya os dejaré un enlace por si lo queréis ver. Aquí está la pegatina de los lados de los componentes, para que veáis la situación de cada componente a la hora de ponerlos encima. Y en la siguiente imagen podéis ver los componentes ya montados, excepto los condensadores y el regulador. Ahora vamos a hacer la parte frontal de la fuente de alimentación, donde irán montado todas las clavijas, los interruptores, etc. Para ello lo que hemos hecho ha sido coger un trozo de plástico, y bueno, que esto puede ser plástico, puede ser aluminio, yo he hecho de plástico porque lo tenía por aquí. Y hemos situado los componentes y hemos mecanizado la placa, hemos hecho los taladros correspondientes. Luego, con ayuda del ordenador, haremos una plantilla para la carátula frontal. Seguidamente, lo que hemos hecho ha sido escanear pues la chapa ya taladrada. La hemos escaneado y nos sale esta imagen. Teniendo esta imagen, ahora lo que vamos a hacer con el Photoshop es hacer la plantilla. Para ello, pues empezaremos a dibujar aquí encima todos los datos, en fin, todo lo que sea necesario para que quede un frontal, una carátula, pues más o menos bonita. Después de haber escaneado el frontal,
pues hemos puesto las letras sobre cada agujero donde tiene que ir la correspondiente indicación. Estas son las tensiones de los filamentos, la tensión alterna de alta tensión, la corriente de alta tensión, la corriente anódica regulable, en fin, donde va a ir el rheostato. Y cuando hemos terminado todo esto, pues hemos cogido y hemos puesto, para que quede mejor, pues unos recuadros que vais a ver ahora, que pues resalta un poco el frontal. Y esto, bueno, ya tenemos el frontal. Esto le quitamos ahora la primera capa, la capa de fondo, se quita todo el fondo y queda pues solamente lo que es las indicaciones que nos interesan. Esto lo vamos a imprimir sobre una hoja de acetato transparente que está engomada por una cara para poderla luego pegar en la carátula, en el plástico o bueno, lo que hagáis hecho, de que el material que hayáis hecho el frontal. Pues este es el frontal ya terminado, a punto de poder ya ir colocando los diferentes elementos que compondrán pues, el frontal de la fuente de alimentación. Cosa que vamos a hacer ahora pues seguidamente. Pues ya tenemos el panel frontal montado, todos sus componentes en sus sitios, ya todo listo. Para la parte de atrás, pues podéis ver el rheostato, potenciómetro, voltímetro, interruptores, en fin, todos los componentes. Solo queda ahora ya hacer las correspondientes conexiones eléctricas, que es lo que vamos a hacer próximamente. Después de haber hecho la parte frontal, hemos hecho pues la parte posterior, que es una chapa, y como veis aquí hay la entrada de corriente, que es un filtro, lleva un filtro incorporado, el ventilador para la extracción del aire caliente y el disipador con el LM317, el regulador de tensión. Y por la parte posterior, pues aquí salen los cables del ventilador, el del regulador, y este es el filtro de antiparásito de corriente. Esa es la parte posterior. Luego un lateral le hemos hecho una abertura y hemos puesto una reja para la entrada de aire nuevo, para la circulación del aire. Este es un lateral, luego hay otro lateral igual que este, que ya lo hemos sujetado sobre lo que será la base de donde irán todos los transformadores y placas, etcétera. Y por último, pues aquí tenemos la cubierta que irá encima. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer seguidamente es empezar a montar todos los componentes sobre el soporte. Ya tenemos ubicado todos los elementos en el cajón o en la caja. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a hacer el conexionado entre los distintos elementos y en el panel frontal. Pues vamos para allá. Bueno, pues ya tenemos hecho todo el interconexionado. Como podéis ver, no es muy complicado. O sea, son 4 cables, 4 conexiones y poca cosa más. Hemos puesto el panel trasero con el ventilador, el regulador y la toma de corriente. Vamos, ahora iremos a verlo. Bueno, y aquí está pues el panel frontal. Ahora lo único que nos queda es tapar
la parte superior y probarlo. Vamos a ver si podemos ver la parte de atrás. ¿Ves? Aquí está el ventilador, la toma de corriente y el disipador con el regulador. Pues como he dicho, vamos a tapar la fuente y la vamos a probar. Bueno, pues aquí tenemos la fuente de alimentación ya terminada. Ahora nos queda el probarla. Para ello lo que vamos a hacer es conectarla. Vamos a conectar la toma de corriente y le daremos al interruptor general. Se enciende, como veis, el LED y ahora lo que tenemos que hacer es ir dando pues interruptores. Aquí no hay ninguna tensión en ninguna clavija. Esta es la corriente anódica regulable de 1 a 380, casi 400 voltios en corriente continua. Esto es una tensión anódica de 280, casi 300 en corriente alterna, por si queremos hacer alguna medición. Aquí tenemos las tensiones de filamentos de 3,15 a 12 voltios. Y aquí tenemos, vamos a ponerlo en marcha, y aquí tenemos una tensión regulada en continua de 0 a 30 voltios. O sea que esto es bueno, esta oscilación que hay aquí es por la cámara, los LEDs, o sea, van oscilando. Como veis, aquí la tensión está de corriente continua, la tenemos desde 31 voltios, a prácticamente 1 voltio. O sea, la podemos regular de 1 voltio a 1 voltio. Nos puede soportar una carga de 2 amperios y bueno, pienso que es, bueno, unas tomas que pueden ser interesantes para hacer alguna que otra prueba a nivel laboratorio. Aquí tenemos pues todo este tema. Aquí tenemos las corrientes de filamentos de 3,15 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6,3 voltios y 12 voltios y el común, que son las tensiones de filamentos que más o menos llevan los circuitos de lámparas. Esta es una toma de corriente de 280 voltios, 290, en alterna, por si queremos hacer alguna medición, no sé, alguna prueba para ver si las lámparas rectificadoras funcionan, no sé, para poder alimentar algo en alterna antes de la rectificación. Y aquí arriba pues tenemos la corriente anódica regulable de 1 voltio a 380 voltios, casi 400, positivo, negativo. Y bueno, este es un LED que es ámbar y no se aprecia mucho, pero bueno, está encendido. Y aquí con el rheostato, aquí regulamos pues la tensión desde 300, casi 400 voltios a prácticamente a 0 voltios. O sea, que tenemos todas las tensiones habidas y por haber que podemos utilizar en circuitos de lámparas. O sea, todo lo que sea base de receptores, amplificadores, en fin, todo lo que es el sistema de lámparas. Como os he mostrado antes, pues son unos circuitos sencillos, no tienen problemas. Este es el pulsador. Este sí, este es interesante, ¿eh? Este pulsador es el que os decía antes, que es para descargar los condensadores, porque si estáis utilizando o tenéis que reparar circuitos con tensiones altas,
pues conviene, aparte de apagar la alimentación, descargar los condensadores, porque si no os pueden dar una descarga. Y esto es todo en cuanto a la fuente de alimentación. Pienso que os puede interesar, que os puede servir. Es una fuente de alimentación que es, ya digo, multifuncional. Tenéis todas las tensiones habidas y por haber, tanto para circuitos de lámparas iónicas como para circuitos electrónicos. O sea que lo tenéis prácticamente todo. Y esto es todo en cuanto al tema. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, pues ya sabéis, me mandáis un mensaje y sin ningún problema intentaré aclararlo y ponerlos al día. Pues nada, apagamos y esto ha sido todo. Espero que disfrutéis con esta multifuente de alimentación.